Ya, ahora empezó a grabar. Ya. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas y cuando les haga una pregunta, por favor, la... No, con respecto a las dudas, no solo escribirlas. Si necesitan hacer una consulta, pueden encender su micrófono de forma ordenada y preguntar. Ya, es la idea de que puedan preguntar. Más que ahora es de materia, entonces no es solo explicar un ejercicio, sino que la idea es que puedan entender cómo, en qué consisten las teorías. Ya, hoy vamos a empezar a ver lo que son las teorías ácido-base. De hecho, me es más cómodo que enciendan el micrófono para hacer una pregunta, porque así no estoy yendo y volviendo, ¿vale? Solo vuelvo cuando sea necesario. Entonces, vamos a explicar un poco qué cosas son los ácidos y bases a partir de tres teorías realmente, ¿vale? Este Power yo se los voy a enviar después, pero se los voy a enviar como PDF, no como PPT, porque para todos de repente es más fácil el PPT si es que lo revisan desde el celular. ¿Ok? Ya es el objetivo, diferenciar ácido y base desde las diferentes teorías. Ahora, existen tres grandes teorías con respecto a definir ácido y base. La primera teoría que vamos a ver es la teoría de Arrhenius. Y Arrhenius define un ácido como cualquier especie que en disolución acuosa es capaz de aumentar la concentración de protones o de iones de hidrógeno, ¿vale? Cualquier sustancia química que disuelta en agua libera hidrógenos es lo que se considera un ácido desde la definición de Arrhenius, ¿ok? Ahora, obviamente, la especie que en disolución acuosa libera OH es la que se define como una base, ¿ya? Ahora, en solución acuosa, los iones reaccionan inmediatamente con las moléculas de agua para formar un ion distinto que se conoce como el ion hidronio, ¿vale? Que es el H3O más, porque tengo un exceso de un protón con carga positiva, ¿vale? Ahora hay que entender que el agua tiene un doble comportamiento. Eh, el agua es capaz de actuar como ácido y como base dependiendo de con qué sustancia esté reaccionando. Este doble comportamiento del agua se conoce como anfótero, ¿vale? El agua es una sustancia anfótera porque tiene una dualidad en su comportamiento. Puede ser ácido y puede ser base, ¿ok? Entonces, en una reacción ácido-base o una reacción de neutralización, un ácido y una base de Arrhenius reaccionan generalmente para formar agua y sal. ¿Se acuerdan que cuando vimos qué cosa era el pH? Hablábamos de que cuando una base y una sal, o sea, una base y un ácido reaccionaban y se neutralizaban, lo que hacían era formar siempre agua y alguna sal. Básicamente, cuando vimos la parte de los antiácidos, ¿vale? Ahora, un poco, esta es una actividad en realidad, pero la voy a utilizar como ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos, siempre cuando nosotros analicemos reacciones químicas de tipo ácido-base, nosotros tenemos que identificar pares conjugados ácido y base. Siempre una sustancia que tiene un comportamiento en el reactante, si en el producto va a haber una sustancia similar a la original, pero que tiene el comportamiento opuesto. Por ejemplo, si tengo en los reactantes un ácido, el par conjugado en los productos va a ser una base. Y si tengo una base en los reactantes, el par conjugado va a estar al otro lado y va a ser un ácido. ¿Ya? Siempre ácido y base me va a generar también ácido y base y yo debo identificar cuál es el par conjugado. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esta reacción como ejemplo, ¿ya? La reacción era, la reacción era cianuro, ion cianuro más agua y me da ácido cianhídrico más OH. ¿Ya? Tengo cianuro más agua, me va a dar ácido cianhídrico más OH menos.
¿Ya? Por lo tanto, en esta reacción, a partir de la definición de Arrhenius, yo debo identificar cuál es el ácido y cuál es la base. ¿Ya? En este caso, lo más sencillo es identificarlo desde el producto. ¿Por qué? Porque Arrhenius dice que cualquier sustancia que en disolución acuosa, ¿ya? Porque aquí el cianuro está reaccionando con agua, me libera un OH, es una base. Por lo tanto, aquí el OH, ¿qué cosa va a ser? Una base. Por lo tanto, el opuesto de la base va a ser el ácido, ¿cierto? Entonces, lo que yo debo buscar es cuál es su par conjugado. Si este es un ácido, al otro lado, ¿cuál va a ser el ácido? O sea, ¿cuál va a ser la base? ¿El agua o el ion cianuro? Esto necesito que me lo contesten. ¿El agua? Ya, ¿cuál va a ser el par conjugado del ácido cianhídrico? ¿El agua? Ya, ahí tenemos la primera, veo que está la primera confusión. Si este es ácido, yo debo buscar su par conjugado, y su par conjugado tiene que ser una base. Y si esta es una base, su par conjugado va a ser el ácido. La pregunta es, de esta sustancia, ¿cuál es el ácido y cuál es la base? Y la forma más sencilla es saber que la especie, que en este caso es el ácido cianhídrico, debo buscar cuál es el símil en el otro lado, ¿ya? Por lo tanto, el que es símil en el otro lado va a ser el opuesto. Por lo tanto, aquí, si si este es el ácido, este entonces va a ser la base. Entonces el OH, ¿ya? Si el OH es la base, en el otro lado del agua, ¿qué comportamiento va a tener? Ácido. Va a tener comportamiento ácido, ¿ya? Entonces, aquí se define la base 1, par conjugado del ácido 1. Y este va a ser el ácido 2, por lo tanto su par conjugado aquí va a ser la base 2, ¿ya? Por eso tenemos pares 1 y pares 2. Siempre su ácido con su respectiva base. De eso se Pero, trata. profe, no ¿Ya? entendí por qué pasa esto. O sea, esto es cuando la sustancia entra en contacto con el agua. Cuando una sustancia entra, no es solo entrar en contacto, sino que se produce la reacción química. Y de acuerdo a lo que dice Arrhenius, lo voy a volver a explicar. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Arrhenius? ¿Cuál es el ácido? Toda sustancia que es capaz de liberar un protón, ¿ya? Liberar un ion de hidrógeno. Por lo tanto, yo les pregunto de forma muy sencilla. De forma muy sencilla. Aquí, ¿esta sustancia puede liberar algún hidrógeno? Esa es la pregunta. No, Por lo tanto, ¿puede ser un ácido? No. 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 Y si no es un ácido, entonces, ¿qué cosa es? Una base. Una base. ¿Ya? Para empezar. Por lo tanto, si eso es una base, ¿el agua qué cosa va a ser? Un ácido. Ácido. ¿Ya? Ahora, en el otro lado, acá, esta sustancia puede entregar un, un hidrógeno. Sí. Ya, y ustedes me van a decir que esta también, ¿cierto? Ujú. Ya, pero toda sustancia que libera un OH, o sea, en este caso este es un OH, por lo tanto, esa siempre va a ser una base. Por lo tanto, si esa es la base, ¿el otro qué cosa va a ser? Un ácido. Un ácido. ¿Ya? Ahora que ya identifiqué mis ácidos y mis bases, debo identificar cuál es el par de cada uno. ¿Vale? Por lo tanto, esta base 1 va con el ácido cianhídrico o va con el grupo hidroxilo, con el OH. ¿Cuál es el par? Con el ácido. Con el ácido. Porque es su complementario, ¿cierto? Entonces, si esa es la base 1, este va a ser el ácido 1. El 1 es referencial, es como para poder indicar que son
que son el par, ¿vale? Por lo tanto, este va a ser mi ácido 2, que es el par conjugado de mi base 2. Así se define un ácido y una base según Arrhenius. La sustancia que es capaz de donar protones, liberar H's, ¿ya? Iones de hidrógeno, ese siempre va a ser el ácido. Y la sustancia que es capaz de liberar OH's, ¿ya? Esa siempre va a ser la base. ¿Ok? ¿Se entendió un poco más ahora? Sí. 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 Ya. Ahora hay hartos en la sala. ¿Ya? A ver, Sandoval llegó. ¿Ya? Necesito que después, antes de que se desconecten todos, necesito que me digan, porque yo ya pasé la lista, entonces tengo que ver quiénes están y quiénes no están. ¿Vale? Ya. Entonces, ahora, nos toca definir un poco los ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Resulta que, de acuerdo a la definición que entrega Arrhenius, es súper sencillo poder identificar un ácido y una base, pero Arrhenius deja muchas cosas en el aire. ¿Qué pasa con una sustancia como, por ejemplo, yo sé que esta sustancia mm, es una base, mire, el NH3, el amoníaco, tiene comportamiento básico. Les pregunto, ¿esa sustancia puede liberar OHs? No. ¿No? No, no es capaz de liberar OH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera una nueva teoría para poder explicar. Generalmente la teoría que nosotros utilizamos no es la de Arrhenius. La que más utilizamos nosotros es la de Bronsted y Lowry, porque es un poco más completa, ¿vale? Ahora, ¿qué dice la teoría de Bronsted-Lowry? Primero, un ácido es una sustancia capaz de donar un protón y la base es la sustancia que recibe el protón, ¿vale? Y aquí tengo ejemplos que son un poco más simples. Aquí tengo, primero, entendiendo que un protón siempre se entiende como un hidrógeno positivo, ¿ya? Ese es el símbolo del protón. Un hidrógeno con carga positiva. Por lo tanto, la sustancia que es capaz de donar este protón es un ácido y la sustancia que recibe el protón es la base. Por lo tanto, en este ejemplo, donde yo ¿puedo borrar esto? Igual después Sí. va a quedar en el video, así que igual lo pueden copiar. ¿Ya? Tengo una reacción de HCl, yo me separo, más agua, que me va a liberar, me va a liberar un ion cloruro, claro, un ion hidróneo, más un ion cloruro, ¿cierto? Entonces aquí debo volver a identificar cuáles son mis ácidos y mis bases. Si yo voy a los reactantes, tengo dos sustancias que son capaces de donarme un protón, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Tanto el ácido clorhídrico como el agua son capaces de donar protones. Ahora, obviamente si yo les pregunto cuál es el ácido, ustedes me van a decir el ácido clorhídrico, porque se llama ácido clorhídrico, ¿cierto? Pero ¿por qué? Hay que determinar por qué en esta reacción ese tiene el comportamiento ácido, lo que me indicaría que el agua tiene un comportamiento básico. Eso es lo que yo tengo que definir. Entonces siempre cuando yo tengo dos sustancias que los reactantes tienen hidrógenos que me pudiesen aportar ese protón, me voy a los reactantes, ¿ya? Por lo tanto, aquí los reactantes, yo les pregunto, ¿el cloro me puede donar protones? ¿El ion No. cloruro? No, por lo tanto inmediatamente yo lo defino como Base. ¿No? una base. Una base, muy bien. Por lo tanto, si esa es la base, el ion hidróneo va a ser mi ácido, ¿cierto? Porque el ion hidróneo tiene protones para poder aportar, ¿ok? Ahora yo me voy al otro lado. ¿Cuál sería el complementario del ion cloruro? ¿El ácido clorhídrico o el agua?
quién le está aportando el protón a quién? ¿Ya? Si yo veo el ion hidronio tiene un exceso de carga positiva. Por lo tanto, la molécula de agua ganó un protón más. ¿Y quién le dio el protón? El ácido clorhídrico. Entonces, como es el ácido clorhídrico el que está entregando el protón, ¿quién es el ácido? Profe, no entiendo. Ya. Resumiendo un poquito. Arrhenius, que fue la primera teoría, dice que el que entrega H's, el que entrega protones, ese es un ácido, ¿cierto? Es la disolución. Y el que libera OHs, OH es la disolución, esa es una base. Eso es lo que dice Arrhenius. Ahora, lo que dice Bronsted-Lowry es que el que entrega protones, o sea, el que entrega hidrógeno, ese es un ácido. Y el que recibe ese protón es la base. ¿Ok? Entonces yo tengo que identificar aquí, en los reactantes, cuál está entregando el protón y cuál está recibiendo ese protón. Entonces, ¿el agua está recibiendo el hidrógeno o está liberando el hidrógeno? Recibiendo. Está recibiendo. Por lo tanto, el que recibe dijimos que era una Base. base. ¿Y quién está entregando entonces? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Por lo tanto, el ácido clorhídrico va a ser mi ácido. Ahora, debo buscar las especies que tienen el mismo origen de la sustancia para poder definir el par. Pero, Claro. ¿cómo ¿Cómo? sabemos que el H2O era base? Era base. Porque si yo comparo el agua de aquí con el agua de acá, ahí me quedo el círculo. Yo me doy cuenta que esta agua tiene un ion positivo, o sea, tiene un protón en exceso, ¿cierto? ¿Y cuál era la única forma? Porque me dice H3, tiene 3 hidrógenos. ¿Cuál era la única forma de que se genere ese producto? Que este hidrógeno del ácido clorhídrico se desplazara a la molécula de agua, se adicionara a la molécula y me genera una carga positiva. Por lo tanto, tengo 3 hidrógenos ahora con una carga positiva. Es la evidencia, en realidad, en el producto. ¿Vale? Por eso yo sé que el ácido clorhídrico entrega el protón al agua y la molécula gana un hidrógeno más y me genera el ion hidrógeno. ¿Ok? Ahí sí o no. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Más o menos, sí, pero sí. Ya. Entonces debo buscar cuáles son los pares conjugados ahora. Ahora ya sé cuál es el ácido y cuál es la base. Entonces ahora necesito saber cuál es par de quién. ¿Ya? Claramente el que tiene cloro con el que tiene cloro, ¿cierto? Por lo tanto, este ácido está conjugado con esa base. ¿Sí? Ácido 1, base 1. Y la molécula de agua con el ion hidrógeno, entonces me hace la base 2 con el ácido 2. ¿Vale? Generalmente se utiliza en el número, se usa el 1 y 1, 2 y 2 para indicarlo como par. ¿Ya? No es que sea el 1 con el 2 y el 1 con el 2. Si yo escribo el 1 con el 2 y el 1 con el 2, ahí tengo todo mal. Porque finalmente yo voy a buscar los que sean pares, los que sean semejantes. El 1 con el 1 y el 2 con el 2. ¿Ok? Ahora, esta teoría explica casi todas las sustancias. ¿Ya? Por eso nosotros generalmente utilizamos esta definición de ácido y base. El que entrega el hidrógeno, el que entrega protones, es ácido y el que recibe esos protones es la base. Generalmente nosotros vamos a trabajar mucho con esto, pero igual tiene un vacío, por decirlo así. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa con esta sustancia? Que yo sé que es un ácido. De acuerdo a la definición de Bronsted-Lowry, la sustancia que entrega hidrógenos o protones es un ácido. ¿Y este ácido puede entregar protones? No. No, ¿cierto? Entonces ahí se genera la tercera teoría, que es la teoría de Lewis. ¿Ya? Aquí igual pueden revisarlo, aquí hay más ejemplos en realidad, ¿vale? Tenemos el ejemplo
del ácido acético reaccionando con agua, y finalmente igual me genera un ion hidróneo, y como este tiene un signo negativo, significa que está listo para poder recibir hidrógeno. Entonces, como puede recibir hidrógeno, esta es una base, ¿ok? Y si esta es la base, el complementario tiene que ser el ácido acético. Y si este es ácido, tiene que estar reaccionando con una base, ¿vale? Que en este caso el agua tiene comportamiento de base, y su complementario va a ser el ion hidróneo, que en este caso va a ser el siguiente ácido, ¿ok? Así funciona todo esto. Y ahí hay otro ejemplo, con el amoníaco, que era lo que yo les planteaba, ¿vale? De esta forma se explica que el amoníaco es una base, miren, porque puede recibir hidrógenos. Por eso se genera el ion amonio, porque recibe un hidrógeno del agua, el agua pierde ese hidrógeno, lo gana el amoníaco, y el amoníaco queda con, en vez de tener 3 hidrógenos, queda con 4. Y como era neutro y ahora ganó una carga positiva, queda con un exceso de cargas positivas. ¿Ya? Aquí está ahí. Mientras que el agua perdió el hidrógeno, entonces ahora queda con carga negativa. Y como este está listo para poder recibir un hidrógeno, ya se convierte en una base. Generalmente las sustancias que tienen signo negativo, que son iones negativos, aniones, tienen comportamiento de base. Generalmente cuando yo lo veo en una reacción química, como en el caso del ácido acético acá, ¿ya? Del ion acetato, con el ion hidroxilo. Esto me indica que son una base, ¿vale? Me sirve como un indicador para yo entenderlo más rápido cuando lo estoy buscando. Y siempre el que tiene un exceso de positivo, ¿ya? Ese significa que está listo para entregar algún hidrógeno, para ceder protones. Por lo tanto, eso inmediatamente se transforma en una base. O sea, en un ácido, perdón. En un ácido. ¿Ok? Ahora, ¿de qué forma explica? Ya, esto lo pueden utilizar después como ejercicio, como ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo explica Lewis un ácido y una base? Este quizás es un poquitito más complejo, porque ustedes más o menos asocian el nombre de Lewis a la estructura de Lewis, que es ese esquema donde aparece el símbolo con puntitos. ¿Ya? Entonces, en 1932, el químico norteamericano Lewis formuló una definición para poder dar explicación a esas sustancias eh, que no se explican por el tema del protón, ¿ya? Entonces, se denomina actualmente una base de Lewis a la sustancia que es capaz de donar electrones, un par de electrones. Y un ácido de Lewis va a ser la sustancia que es capaz de recibir ese par de electrones, ¿ok? Aquí ya nos escapamos un poco de la idea del protón. De hecho, esta es la que mejor explica la definición de ácido y base, pero tiende a ser como un poco más compleja muchas veces, siendo que eh, lo único que hace es complementar la teoría de Bronsted-Lowry con esas sustancias que de repente no se pueden explicar, ¿vale? Entonces la miramos desde la perspectiva ahora de los electrones. La sustancia que tiene exceso de electrones y es capaz de compartir, de entregar y compartir un par electrónico, esa va a ser la base, la que tiene 2 electrones. Ahora, el que recibe esos electrones va a ser el ácido, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo. Si se dan cuenta, nosotros ya habíamos visto que el amoníaco era una base, ¿cierto? De acuerdo a la estructura, a su configuración electrónica, siempre al nitrógeno, cuando forma el NH3 que tiene 5, ¿ya? Que tiene 5, le queda un par de electrones libres, ¿ok? Ahora, el trifluoruro de boro, ¿vale? Para poder completar su configuración electrónica, es capaz de recibir estos 2 electrones. No es que se los quite, sino que los comparten y forman un enlace químico. Aquí nosotros dejamos de hablar de pares conjugados. Aquí solo intentamos explicar e identificar cuál es el ácido y cuál es la base. Y aquí, como hay una sustancia que es la base, la que comparte electrones, y la otra recibe electrones, aquí las sustancias se combinan, ¿vale? Por lo tanto, me van a generar una sola sustancia como producto.
Y esa sustancia no la puedo definir ni como un ácido ni como una base, sino que finalmente es una sustancia neutra. ¿Ok? Aquí no nos vamos a detener mucho porque esto es como para entender cómo funcionan las teorías, para poder saber cuál es un ácido, cuál es una base, desde qué autor, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Lo que más vamos a trabajar nosotros son las teorías ácido-bases de Bronsted y Lowry, los pares conjugados. ¿Ok? Y ese ejercicio igual queda como práctica, como tarea. O sea, no como tarea, sino para que practiquen y puedan desarrollar las estructuras de Lewis de esa sustancia. ¿Ok? Nosotros más vamos a trabajar con esta parte. Mm, Con esto. ¿Vale? ¿Alguna duda? Que la de Bronsted, ¿Ya? cuando el reactante tiene ambas sustancias pueden donar hidrógeno ¿Ya? con protón, se tiene que ver al producto, ¿cierto? Para poder analizarlo. Sí, generalmente sí. Tomo de referencia el producto solo para verificar cuál es la que recibió. ¿Ya? Si yo veo en esta claramente, o sea, si yo veo en esta sustancia, claramente es la molécula de agua la que recibe. ¿Ya? Sí, ¿Ya? Por eso me genera acá 3. ¿De dónde viene este tercer hidrógeno? Bueno, viene de acá. ¿Ya? Ahora, eh, yo también puedo ver acá. Tengo un cloro que antes tenía un hidrógeno y ahora ya no lo tiene. Por lo tanto, ¿qué pasó con ese hidrógeno? El hidrógeno no se pierde, no puede desaparecer. Por lo tanto, la otra sustancia debe haberlo recibido. De esa forma queda cargado de forma negativa. ¿Ok? Voy a intentar subirle una guía, yo creo que mañana la voy a subir porque tengo que armarla, de pares conjugados, para que tengan varias reacciones y puedan identificar cuál es el ácido, cuál es la base, e ir practicándolo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Necesito que tengan súper claro porque este es el que vamos a trabajar. ¿Ya? Esta es la parte que más vamos a trabajar. La próxima clase vamos a trabajar con em, la autoionización del agua. ¿Por qué el agua es positiva y por qué el agua es ácido, por qué el agua es base, de qué forma se generan estos iones, ¿ya? Y en realidad vamos a entender un poco más todo esto del pH, que viene condicionado en realidad por el agua, y nos vamos a meter un poco ya a otros números, ¿vale? Pero, profe, todo esto sucede cuando, ¿Mm? cuando entra en contacto con el agua, ¿no es cierto? O sea, cuando... Porque entendí todo esto de que al ¿Sí? pasar como, o sea, al reaccionar, se neutralizan cambiando si era ácido en un principio, después se transforma en base. Pero todo esto es cuando interactúan en el agua. O Claro, sea, tanto la definición de Arrhenius como la definición de Bronsted-Lowry plantea que es en disolución acuosa, ¿ya? Plantea, si te das cuenta, la última era una reacción de boro más amoníaco. Entonces aquí no hay reacción del agua, ¿ya? Ahora, la de Bronsted-Lowry no siempre puede ser agua, a veces puede ser alcohol también, ¿ok? Estos ejemplos tienen la molécula de agua, pero no siempre va a ser agua. Pero siempre va a haber una sustancia que sea capaz de recibir, que sea capaz de donar protones y otra que sea capaz de recibir esos protones, ¿ya? Yo creo que la otra clase todavía vamos a trabajar esto porque va a ser para desarrollar o resolver la guía que yo les entregué, para que la veamos juntos, ¿ya? Pero me interesa que para esta semana, de aquí hasta la otra clase, se enfoquen en analizar los ejemplos que aparecen en el Power que les voy a mandar. Que abajo aparece la estrategia de cómo identifico uno, el otro, y lo revisen. Y así la otra clase resolvemos dudas y también vamos resolviendo los ejercicios. ¿Les parece? sí, profe, lo que
Lo que me complica más es que ese ejemplo, por ejemplo, que se ve en la pizarra, es como, yo lo encuentro fácil de entender, pero hay otro que está en otro ejemplo, que es como unas cadenitas, que lo mostró antes y ese no lo entiendo. Están entre los corchetes, esos. Eso sí, Estos es lo mismo que aparece. A ver, ¿cómo te lo.? Es esta misma sustancia, pero está aquí. Solo que aquí está con los electrones y la estructura. Pero este, por ejemplo, es este mismo. Esto es esto mismo. Y esto es esto mismo. ¿Ya? Solo que estaban desarrollados con sus enlaces y esa estructura. Y acá es lo mismo. Este es NH4. Y está acá abajo. Nosotros que vamos a trabajar así. Ya no vamos a trabajar con las estructuras grandes de arriba. ¿Vale? ya. Esas son como para poder mostrar más que nada cómo es el tema de la estructura atómica, la estructura electrónica y eso. Ah, el PPT es igual a la guía que entregó, sí. Sí, pero eso es para que pesquen. Aún así no pesca. Esto se va a evaluar. Ah, me estaban preguntando. Este PPT es igual a la guía que ya mandó. Sí, pero igual voy a mandarles igual le voy a mandar el PPT. También lo dije al principio de la clase. Les voy a mandar el PPT, pero como PDF. ¿Vale? Por si necesitan revisarlo en el celular, se ve mejor. De repente se configuran los PPT. Ya, pero sí, sí lo voy a enviar. Lo voy a subir a la plataforma, al Classroom, pero lo voy a subir como PDF. ¿Ok? Así que eso con respecto a la clase. No me quiero extender más porque tengo que respetar los tiempos también que están asignados. Ya, aquí voy a parar la grabación ahora. Así que después pueden mirar esto en el canal. ¿Ya?